necesario que tenga un pastor. Y estaba hablando precisamente de una congregación, de aquel cuerpo que iba a creer. ¿Por qué el Señor Jesús enseñó diciendo yo soy pastor y ustedes son ovejas? Precisamente, hermano, porque así como aquí usted entiende que ahí para arriba se siembra maíz, se siembra frijoles y luego ponen una vaquita por ahí a comer el pasto, allá en Israel la actividad más fuerte que se daba era también la ganadería. La gente lo que hacía era cuidar ovejas. Entonces Jesús, una de las características que tuvo Jesús para su enseñanza es que enseñó siempre con casos prácticos que la gente se podía identificar. Ok, la gente sabía que el pastoreo en aquel tiempo era algo especial, no era como hoy, porque allá en aquel tiempo se trabajaba en el desierto, la ganadería era totalmente diferente. Usted acá ha visto que la gente que tiene ganado, ¿qué es lo que hace? La gente que tiene ganado lo va a dejar en la mañana, a veces le van a dar agua al mediodía y lo va a recoger un poco más tarde, a las 3 de la tarde, y lo trae para la casa. Eso es lo que conocemos acá de la ganadería. Donde nos vamos un poco más afuera, al oriente o al norte de nuestro país, que se cosecha la ganadería un poco más en grande, la gente sabe de otros procesos de la ganadería, pero nada parecido a la ganadería que se practicaba en Israel. En Israel se preparaba el pastor, oiga bien, el pastor se preparaba porque eran días que se iba a ir a estar allá, porque eran días de camino para encontrar los pastos a donde tenía que ir a pastorear el ganado, las ovejas. No es que te llevo ahí a la orilla, no, era desierto. Tenía que caminar por días para llegar hasta donde iban a pastorear. Entonces el Señor le está dando un ejemplo para que ellos meditaran acerca de las características que tenía ese pastor. ¿Qué era lo primero que tenía que tener el pastor, hermanos? Tomando ese ejemplo, el pastor tenía que conocer dónde había pasto, porque era en el desierto. Yo quiero que se vaya haciendo la figura de qué está hablando el Señor acá acerca de los pastores. El pastor tenía que identificar hasta dónde había pasto, y como era en el desierto, a dónde había que, además de pasto, agua, porque si no se le iban a morir las ovejas. El pastor tenía que conocer cómo entonces atender una plaga que le llegara ya, estando días y días de camino de la ciudad. Tenía que saber cómo atender una plaga. Imagínense esta plaga de gusano que vino hoy, puso a temblar un poco la ganadería aquí. Y en aquel entonces no había toda la ciencia que tienen hoy para curar las enfermedades, para detener una plaga. El pastor tenía que conocer cómo proteger a sus ovejas. En los desiertos hay animales depredadores. Usted ha visto las hienas, cómo son de insistentes las hienas en el desierto. Una hiena usted le está pegando y solo le hace y lo rodea y no se va. El pastor tenía que saber cómo proteger a las ovejas de esos animales insistentes. Usted ha visto cómo cazan los leopardos, los tigres y todo eso. Ni se dio cuenta usted cuando viene agazapado, ni lo vio usted y de repente un salto, ¡pa!, ya le robó un cabrito y se lo llevó. Y el pastor tenía que saber cómo proteger de todo eso su rebaño. Cuando el Señor entonces está diciendo que usted es oveja y tiene que tener un pastor, el Señor nos está invitando a que nosotros meditemos qué significa cada uno de los papeles. El papel del pastor, como dije, tenemos que entender que el pastor tiene que saber el pasto que le va a compartir. En el caso de los pastores se interesan por la salud emocional y espiritual, y aún la salud física y aún la salud financiera de su rebaño. Ese es el compromiso que llevamos los pastores. El pastor tiene que conocer también el camino por donde a usted le va conduciendo, porque así como los hijos son diferentes, las ovejas también son diferentes y se les tiene que ir conduciendo a través de la palabra y a través de la conversación personalizada. El pastor debe de tener todo ese cuidado y ese es el trabajo del pastor.
Cuando el pastor se viene a parar al frente de usted, el pastor no va a poner el dedo ahí, como dicen algunos, que eso, donde yo pongo el dedo ahí les predico. No, el pastor trata de traer una palabra que le va a alimentar, porque él conoce, no son las mismas necesidades que hay acá a las necesidades que tiene un grupo en la ciudad en Inglaterra, no es la misma necesidad. Entonces el pastor tiene que estar alimentando con la misma Biblia, pero para las necesidades de su congregación. Entonces el pastor tiene que estar preparando el alimento para su congregación, para sus ovejas. Ahora, eso es para que conozcamos nosotros por qué el Señor mencionó acerca de ser pastor y acerca de ser oveja. Y como eso está hablando acerca del pastor, yo quisiera mencionarle, hermano, a mí se me cruzan todos los cables en la cabeza porque quisiera darle toda la enseñanza de un solo. Pero hoy quisiera hablarle acerca de qué cosas no debemos practicar hacia los pastores. ¿Les parece bien que hablemos de eso? ¿Qué no hacer con los pastores? Y en primer lugar, yo quiero decirle que con los pastores no debemos idolatrarlos. En la historia de la iglesia cristiana ha ocurrido de todo. Y después del año 330 hacia acá, después de Cristo, de ahí para acá la iglesia se corrompió y se empezaron a nombrar personajes que conducieran a la iglesia y le pusieron hasta un nombre grande, ¿verdad? Y le pusieron hasta una cosa en la cabeza a partir del año 330 para acá y empezaron a reclamar de que las congregaciones le fueran totalmente sujetas, no a esta palabra, sino al hombre que les habían puesto al frente. Esto es bien delicado. Porque si usted ve, de repente estas personas exigen que cuando usted la va a saludar, se incline. Aún a los líderes políticos de la tierra les han pedido que vayan y se ponen un anillo y se agachan y le besan el anillo. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Eso es tener reverencia al hombre y se olvidaron de tener reverencia a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que Jesús es el pastor de pastores, que a Él es que tenemos que reverenciar. Los pastores que tenemos en la tierra entonces son instrumentos de Dios, pero humanos igual que nosotros. Por eso es que muchas personas que buscan de corazón a Dios se van corriendo de las congregaciones cuando se dan cuenta las debilidades de su pastora, las debilidades de su pastor, porque vinieron creyendo que venían a mirar a un ídolo que es perfecto. No, el Señor no ha dejado pastores como un ídolo perfecto para que nos conduzca. De los mismos de nosotros, de la congregación, el Señor tuvo a bien levantar a uno con un llamado especial que dedicara su vida para servir a los demás en la instrucción de la palabra del Señor. Pero el pastor igual come, se enferma, se enoja, pierde las casillas por ratos, porque es humano. Entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado verdaderamente de tener la consideración con los pastores que el Señor ha puesto delante de nosotros, pero sin idolatrarlo. Cuando la congregación idolatra a su líder, idolatra a su pastor, lo más seguro es que unos meses después va a salir corriendo decepcionado porque va a decir el evangelio no sirve. No, lo que falló fue la percepción de estar tratando de hallar usted perfección en aquella persona que el Señor ha puesto para servirle delante. Así que, en primer lugar, quiero animarle. Usted no tiene que idolatrar ningún líder religioso, ningún pastor. Su amor, su devoción, su exaltación, su adoración tiene que ser únicamente al Creador de los cielos y la tierra, a Jesucristo nuestro Señor, a Jesucristo nuestro Salvador. Gloria a Jesús. En Hechos capítulo 14, nosotros podemos ver un hecho bien impresionante acá, que nos da una lección grande de qué es lo que ocurre. Muestra, hermano, la naturaleza de los oyentes, del que predique el evangelio, del que lleva el poder de Dios. Muestra la actitud de los oyentes, pero muestra también la actitud del pastor.
Porque todavía ahora yo estoy mirando ahí en la televisión, anda uno haciendo una gira grande por ahí, hermano, reclamando honra y todo, y la gente lo venera y la gente lo celebra, y anda allí saltando el señor y muchos que andan por ahí, que están hinchados en su propia vanagloria. Yo le digo con toda la boca, esto no ha sido enviado por Dios. Se han llenado en su vanidad, en su propia carne están reclamando gloria, aplausos, y no solo eso, sino también el dinero de la gente para su propia bolsa. Eso está buscando este tipo de persona. Pero el Señor nos dejó instrucciones específicas y claras y ejemplos vívidos en la vida de aquellos que verdaderamente cumplieron el mandato del Señor. Hechos 14:8 dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: ¿quién? Pablo, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Versículo 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo semejanza de hombres han descendido a nosotros. Diga, grave error, dígalo. Grave error. La gloria tiene que ser para el Señor. Usted no tiene que andar corriendo para allá y corriendo para allá porque le dicen que allá se apareció, que allá hicieron un milagro, que aquel sana. Su fe tiene que estar en Cristo Jesús. Quien hace los milagros se llama Cristo. Y estos hombres miran que Pablo da la voz y sana a un paralítico, y la gente grita: Dios es en medio de nosotros. ¿Y quién era? Pablo y Bernabé. Ellos eran los que habían llegado a predicarle. Aquí mismo en esta congregación ustedes han visto milagros, pero qué terrible que la gente empezara a venir y a poner la fe en los pastores que el Señor está usando para hacer esta gran obra acá. Pero qué bendición que a causa de los milagros y de los prodigios que ocurran, usted tenga la oportunidad de exaltar cada día más al dador de los milagros. Gloria a Cristo Jesús. Reconocer ciertamente que si Dios está usando a sus pastores para una obra grande, es porque ellos han consagrado su vida al Señor y le sirven de corazón a Dios. Entonces por eso usted los tiene que honrar a ellos como personas, como siervos, como compañeros de esta milicia, apoyarlos en la obra que se está empujando en este lugar, pero nunca idolatrarlos a ellos como personas. Son dos cosas bien diferentes: respetar y honrar, a poner nuestra fe en el líder que tenemos delante. Porque eso es lo que ha pasado, hermano, con las congregaciones antiguas que ya empecé mencionándole. Es que establecieron lugares sagrados, personas sagradas y cosas sagradas. Hay lugares ahí que usted tiene que entrar con una gran reverencia porque está no sé qué cosa ahí en este lugar. Personas sagradas, aún la vestimenta que usan para ellos es sagrado. ¿Y sagrado qué significa? Que es sacrilegio si usted lo toca, si usted lo ensucia. Le apartaron su fe de Cristo Jesús. Pero qué maravilloso es cuando nosotros caminamos con libertad en esta vida, sabiendo que la honra y la exaltación es para Cristo Jesús nuestro Señor. Con un líder que Él nos ha puesto por delante, con siervos que Él nos ha puesto para bendecirnos con su palabra. Y esta gente allá dijeron: dioses en forma de hombres han descendido del cielo. Esa fue la reacción del pueblo. Y diga: no será mi reacción cuando vea las maravillas del Señor. Usted tiene que decir: Padre bendito, yo quiero que usted me use como este hermano que lo está usando para hacer milagros. Hoy me consagro para usted. Estos pecados que me alejan, yo los aviento lejos de mí. Hoy yo me consagro, me limpio para usted y quiero vivir una vida santa, y úseme como usted está usando a este. Pero no empiece usted con su misma vida llena de todo lo que lo separa del Señor, a seguir a idolatrar a aquel, y usted no cambia. Eso no funciona así.
Debería de ser que aquellos hombres que Dios usa de manera poderosa le sirvan a usted de inspiración para decir, si el Señor lo usa a él, también me puede usar a mí. Pero ¿qué ha hecho él? Consagrarse al Señor, apartarse para Dios y buscar a Dios todos los días. Entonces ahí le voy, Dios, así quiero que me use a mí. A mi esposa han habido personas que le han dicho, así de entrada le han dicho, hermana Amanda, sí quiero predicar yo como usted. He escuchado muchachas que le han dicho así. Gente joven le ha dicho, así quiero que el Señor me use como usted. Como adulando, ¿verdad? Como dando un elogio a la persona. Pero eso solo debería de ser una motivación para decir, yo quiero vivir como hermana Amanda. Yo quiero consagrarme para ella y disponerme para que el Señor me use, pagar el precio necesario para que el Señor me prepare para un ministerio como el que ella tiene. Así tiene que ser la motivación. No es que usted va a venir a adorar a sus pastores, idolatrar a sus pastores. No, tienen que ser el trabajo de ellos, la fe de ellos. La palabra de Dios dice, imitad su fe. Para eso tienen que servir los pastores, para que usted se motive y decir, mire, hermana Karina nunca se dio por vencida. Esa mujer hasta unos chuchitos jalaba para no vivir sola, y aquí pues para no sentirse tan sola en esa casa. Nunca le ha amagado viajando hasta Juluco todas las semanas, visitando los González, ha andado caminando y con una su gorra soleándose. Que esa sea su motivación para decir, así quiero ser yo, Señor, así te quiero servir. Esa tiene que ser la motivación, no para decir, ay, hermana Karina, como usted no hay otro y no sé qué, y la idolatro, pero yo no cambio. No, eso no funciona así. Y el apóstol Pablo entonces, hermano, ya recibió la adulación. Ahora vamos a ver cómo debe de reaccionar los pastores ante esa adulación. Versículo 12. Y a Bernabé llamaban Júpiter, hasta nombre le pusieron. ¿Cómo le van a poner, hermano Marito? A Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque esta era el que llevaba la palabra. ¿Y quiénes? ¿De dónde eran estos dioses que ellos mencionaban? Los que estudiaron a bachillerato. ¿De dónde eran Júpiter y Mercurio? De la cultura griega. Ellos como habían sido antes esclavos de los griegos, conquistados por el imperio griego, ahora ellos recordaban todavía a Júpiter y a Mercurio. Entonces hasta nombre le pusieron. Le van a poner nombre a la hermana, ¿verdad? Yo solo hay una hermana aquí que le digo Lidia, que no levante la mano. Por servicial yo le digo que es la Lidia de aquí. Porque este era el que llevaba la palabra, versículo 13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, o sea que ellos tenían un templo, trajo toros, guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Oiga, quería ofrecer sacrificio ¿a quiénes? Pues a Júpiter, que tenía allí a Mercurio, Pablo y Bernabé. Pero vamos a ver el versículo 14 lo que dice. Pablo, hermanos, no aceptó entonces esa adulación ni esa idolatría de parte de este pueblo. Dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo, varones. Yo quiero que vea esta escena. Está aquí conmigo, está poniendo atención. ¿Qué dice que hizo Pablo? Si me está poniendo atención, dígame rápido qué hizo Pablo. Se rasgó la ropa. Es decir, Pablo se decepcionó tanto y dijo, qué desgracia con estos muchachos. A mí me están adorando solo porque acabo de levantar un paralítico ahí. No fui yo, le dice Pablo. Esa tiene que ser la actitud suya también. Cuando vamos y predicamos y una persona le pide oración y llora, cuando usted ora con él y se levanta animado y le agradece, no tiene que venir diciendo, qué bien me fue hoy, hermano, me gané tantas almas para Cristo. No, compañero, la ganó él en aquella cruz con dolor cruel, con dolor vergonzoso. Tú solo fuiste a dar unas palabras, pero fue su Espíritu Santo el que está trabajando ahí. Esa tiene que ser entonces la actitud del pastor. Pablo se sintió
decepcionado de la reacción de la gente. Pablo le llegaba a presentar al creador de la vida, al dador de la vida. A él le llegaba a presentar a quien había pagado en la cruz. A él le llegaba a presentar y ahora le ponen guirnaldas a él, es decir, lo adornaron y le pusieron a él la vestimenta que ellos tenían para sus dioses, ahí Júpiter y Mercurio. Y entonces Pablo dice, se rasgó su ropa y les dijo: ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Gloria a Jesús. Así que el sentir de los pastores es este que está transmitiendo acá Pablo, es el sentir de sus pastores. Hermano, no te confundas yendo por el mismo camino, les dijo Pablo. Nosotros somos hombres igual que ustedes, ¿verdad, hermano Marito? No ande escondidas las alitas ahí, ¿verdad? Somos hombres igual que ustedes que les anunciamos que se conviertan de esas vanidades. Entonces, el mensaje que llevaba el apóstol era claro, pero también su intención era clara. No recibir beneficio, ni adulación, ni aplauso, sino que él sabía por quién había sido libertado, pero a quién él se debía para honrarlo y para dedicarle toda honra y toda exaltación solo a Cristo Jesús. Y todos los que servimos a la obra del Señor debemos andar con ese sentir en nuestro corazón. Lo que sea que usted hace, la alabanza, el servicio, las caminatas ahí para predicar, para alabar, usted tiene que andar con ese sentir en su corazón de que agradar a Él vale la pena. Por gratitud a Él yo ando aquí. Ni siquiera digno soy de representarle, pero Él tomó a bien tomarme en cuenta y ahora ha puesto en mi corazón el ánimo por dar estos pasos y venir a compartir el Evangelio. Pero a Él sea toda la honra y la gloria. Eso debería ser, y el apóstol Pablo les dejó claro esto a esta gente. Y les dice: nosotros somos hombres igual que ustedes, que os anunciamos que os convirtáis de estas vanidades al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Pero también, hermano, les dejó claro que solo a Dios debemos venerar. Versículo 16. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, igual que hoy, ¿verdad? El Señor le da chance a usted, si quiere que vaya con un muñeco ahí, que vaya a hacer adoración a cualquier lugar, que le vaya a dar su dinero al brujo, el Señor se lo permite. Dios lo permite, pero dice el apóstol Pablo, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, es decir, que a pesar de que la gente vaya idolatrando esto o lo otro, el Señor sigue dando manifestaciones de ser Él el único al que debemos adorar. Usted no puede decir, es que yo no sabía, es que a mí no me dijeron. No, si Él se manifiesta en nuestra vida, si nosotros podemos entender que nada ni nadie es digno de adoración, solo el Creador de los cielos y la tierra. Así dice la palabra, y el apóstol Pablo les deja bien claro esto. Y dice, dando testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo. Oiga los testimonios del único verdadero, dándonos lluvia del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Hermano, aquí hay dos mensajes importantes que yo les he mencionado. La manifestación poderosa de Dios que siempre va a ocurrir en las congregaciones, la reacción que usted va a tener ante esas manifestaciones, pero también la actitud de los pastores de manejar este mover de la gloria de Dios. Pablo no solo dio sus palabras, sino que se puso al frente, se rasgó la ropa y les dejó bien claro, ¡hey, yo soy hombre igual que ustedes, no tienen que hacer eso! Pero además les dijo, miren, el Señor mismo ha dejado poder de quien ha dejado constancia de quién es el que manda. Él les manda la lluvia, yo no hago llover, les dijo Pablo. Él es el que hace los milagros. Entonces, aquí hay
mensaje para las dos partes, para la congregación, pero también para nosotros los que servimos en la obra del Señor. Bien, ¿qué es lo primero que no debemos hacer hacia los pastores? Idolatrarlos. No debemos idolatrarlos, pero en segundo lugar, otra cosa que no debemos hacer es no reconocerlos. Dígalo conmigo, no reconocerlos. Porque ciertamente los pastores son hombres iguales a nosotros, pero tienen un llamado de parte de Dios. Y yo quiero decirle que el llamado al ministerio, hermano, es otro cuento. Las congregaciones son multitudes, las congregaciones. Pero los que quieren dedicarse al servicio de la obra del Señor son contados con los dedos de las manos. Levánteme la mano acá porque habemos unos cuantos. ¿Cuántos quieren dedicarse? No voy a decir a hacer qué. Pero yo solo le voy a preguntar y levante con sinceridad la mano. Así, espontáneamente, ¿cuántos estarían dispuestos a dedicarse al 100% a la obra de Dios? Dejar lo que tiene, dejar su trabajo, dejar allá y dejar lo que sea y dedicarse al 100 a la obra del Señor. ¿Cuántos estuvieran dispuestos? Levante la mano hasta arriba. Yo ya vi uno allá que levantó la mano. Gloria a Jesús. Van 3, 4, 5. Bien, tiene 5, hermano Marito. Gloria a Jesús. Y yo les aplaudo porque aquí hay muchos valientes. Entonces, en iglesias de 1,200 personas, le garantizo que si se pregunta eso, unos levantan la mano, pero normalmente son jovencitos, 12, 13 años, porque dicen me voy a las misiones. Pero ya gente adulta, hermano, muy poco levantan la mano, porque dicen mis compromisos y quién va a cuidar de mi casa y quién los gastos de mi casa. Entonces el llamado es del Señor y Él mismo dice que los constituyó. Pero quiero leerles acá por qué nosotros debemos de reconocer el trabajo de los pastores. Ya leímos allá, hermano, en Efesios, que usted conoce esa porción, se lo voy a leer, Efesios 4:11. Dice la palabra del Señor. Y Él mismo constituyó. Pero se lo voy a leer desde el 9. Dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿De quién está hablando? De Cristo. Él descendió, dice la palabra, y ya nos habla de todo su ministerio de Jesús. Pero el versículo 11 dice, hablando de Jesús, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién los constituyó? Mire, hay unos pastores que andan por ahí que se les nota que no los constituyó Él, se le inventaron ellos. Dígame amén, no se asuste de lo que estoy hablando, porque aquí estamos hablando en salvadoreño. Usted escucha cada noticia por ahí, de repente que se levanta un puñito por ahí y de repente el señor que dice que es pastor se sale llevando una muchacha de 14 años o le quita la mujer al hermano o se anda por ahí con la del vecino o a los meses poco o cualquier tipo de desorden. Ese no era pastor. La palabra de Dios nos enseña la diferencia entre pastores y salteadores. Ya ha leído eso, ¿verdad? La palabra de Dios dice que hay unos que son pastores y otros que son salteadores, que lo único que quieren, dice, que es esquilar a las ovejas, quitarle su lana. Eso es algo bien importante, hermano. Eso es algo bien importante que tenemos que entender también del ministerio pastoral relacionado con la ganadería de Israel. El pastor normalmente cuidaba las ovejas que no eran de él y las cuidaba bien. ¿Para qué, hermano? Para que dieran fruto. Dígame amén, las ovejas aquí. El pastor cuidaba las ovejas para que estuvieran gordas, para que echaran mucha lana y mucha leche. Y él no se iba a comer toda esa leche.
Él no iba a ocupar toda esa lana porque no era para él. Él las cuidaba para que las ovejas dieran fruto para su dueño. El pastor cuida de ustedes, los alimenta bien, con el ánimo también de que ustedes den mucho fruto para su dueño. Gloria a Jesús. La oveja daba lana, la oveja daba carne, la oveja daba leche. Entonces el pastor se preocupaba por alimentarla bien, por cuidarle de las plagas, por traerla a salvo, porque no se la robara la bestia del campo, para que diera mucho fruto. ¿Para quién? Para su dueño. Cuando su pastor entonces los cuida, está procurando que usted dé fruto. Oiga lo que le voy a decir hoy, porque esto sí es para usted. Asegúrese de dar fruto. Porque los pastores ya dedicaron su vida, escucharon el llamado de Dios y fueron obedientes al llamado de Dios y se han dedicado a cuidar a las ovejas para que estas ovejas den fruto abundante, ni siquiera para ellos, sino fruto abundante para Dios. Así que la responsabilidad en este sentido es que la oveja dé fruto. Mucha lana. Usted sabe que la oveja, llegado un tiempo, la rasuran toda y la lana la limpian, la venden y la procesan. Y ahí por ahí andan los suéteres que usted anda de pura lana. Pero entonces dijimos que en primer lugar no debemos idolatrar a los pastores, pero en segundo lugar no debemos de dejar de reconocerlo. Usted tiene que evitar no reconocer a su pastor. Hay algo bien terrible en las congregaciones que no se puede sustentar con la Biblia. La palabra de Dios dice que Él los constituyó pastores. Y hay algo bien terrible que se da en las congregaciones, y usted lo va a ver, y espero que usted tome conciencia hoy de esto. Pero de repente los hermanos ven al pastor y uno le nace la cosquilla: el pastor me cae mal. Usted se ha fijado que hay gente que con solo verla cae mal. Levanten la mano, si son sinceros, levanten la mano. Hay gente que con solo verla cae mal, aunque usted no la conozca. Así pasa. Y de repente viene uno ahí y miró a los pastores y le cayó mal. Y va y se mete y se vuelve popular en medio de los hermanos. Y le dije: ya se fiaron los pastores, ya se fiaron. Y le empieza a meter a usted cizaña en contra de los pastores. Y de repente le dice: no, ¿sabe qué? Si aquí esto está fácil, hagamos una carta y todos nosotros la firmamos y vamos allá. Y que lo quiten, que nos cambien el pastor. Hermano, por Dios santo, el Señor dice: Él los constituyó. Voy a decirlo de todas maneras porque ya así soy yo. Yo no estoy de acuerdo que en las congregaciones se venga y se haga votación para decir: este pastor quiero, este pastor no quiero. Yo no estoy de acuerdo, así se hace. Pero yo no estoy de acuerdo, porque entonces le están diciendo a la oveja: hey, usted puede quitar, usted puede mandar, usted puede decir este sí, este no. No se trata de eso, bíblicamente no lo podemos sustentar. Ya vimos el primer caso, ¿verdad? Pablo dijo: no, la gloria es para él. Pero él lo había elegido a Pablo, él lo había ungido, él lo había encomendado, igual a sus pastores. Si usted siente que un pastor no es de Dios, ¿y cómo yo debo saber que un pastor no es de Dios? Que esté en pecado abiertamente. Su pastor se puede equivocar, dígame amén. Sí. El pastor puede pecar también, dígame amén. Sí, pero el pastor no puede estar en práctica de pecado abiertamente, porque todos pecamos. Usted peca de vista, de repente se le sale una palabra que no pudo decir, de pensamiento, y eso le puede pasar a los pastores. Pero una práctica abierta de pecado, usted ya sabe cuál es, ¿verdad? No es un pecado espontáneo, es algo que se piensa y se repite uno y otro día, y usted ve, bueno, los pastores, mire, y puede ser un pecado, por ejemplo, de adulterio. Imagínese que el hermano Marito, Dios lo libre, no mejor otro nombre hubiera dicho, ¿verdad? Y tiene otra su doña por allá y él le va a dar igual y todo. No, entonces usted sí puede decir, ni siquiera en ese caso usted puede venir, a menos que sean las autoridades pastorales de la iglesia. Porque acuérdese que dice que Él los constituyó. Entonces usted tiene que orar por su pastor, pero usted en ese caso, en el caso de que un líder esté en pecado abierto, no está obligado a quedarse ahí. Oiga cómo se lo estoy explicando.
No está obligado a quedarse y decir, ¿y qué le va a venir a predicar un adúltero aquí? Usted ore y diga, Señor, dígame si yo me tengo que ir o no, pero obligado no está usted a quedarse, porque podría ser de que el adúltero aquí esté predicando bien la palabra de Dios. Puede ser, porque Dios así se puede manifestar también. El hombre aquí adúltero, pero predica bien la palabra de Dios. Entonces, pero un día le va a caer. Pero entonces, no está usted obligado a quedarse, porque dice que el Señor lo constituyó, pero hay unos que son salteadores. Pero como dijimos que tenemos que reconocerlo, yo quiero mencionarle un caso que está en la palabra. Dice en Números 12:1, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque había tomado mujer cusita a Moisés. ¿Quiénes estaban hablando en contra de Moisés? Sus hermanos en la carne. No eran ni siquiera hermanos de la congregación, eran sus hermanos carnales. Pero yo quiero recordarle cómo Dios había llamado a Moisés. Si Moisés estaba allá, en primer lugar lo iban a matar cuando era un niño. Dios lo preservó y lo llevó hasta la casa de Faraón para criarlo, para instruirlo. Luego Dios lo manda, después de 40 años, lo manda a estar 40 años en instrucción en el desierto. Y ahora Dios le habla y le dice, yo te voy a mandar a que saques a mi pueblo. Él lo estableció a Moisés. Y ahora Moisés, yo no quiero decir, porque la Biblia no dice si se equivocó o no se equivocó. La cuestión es que fue y trajo una mujer de la descendencia de Cus. Era negrita. Aquí amamos a los negritos y a los blanquitos, hermano. Pero los hermanos de Moisés se molestaron porque Moisés fue a jalar una negrita. Y hablaron en contra de Moisés y dijeron, oiga lo que dijeron estos atrevidos. Moisés y María, la hermana de Moisés. Solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Aquí, acuérdense que Moisés estaba liderando un pueblo que tenía más de 1 millón de personas. Y ellos ahora, siendo Moisés el líder que Dios había encomendado, ahora ellos le están tratando de socavar y de poner en revuelta a 1 millón de personas en contra de un solo hombre que se llamaba Moisés. Pero ¿quién lo había instituido a Moisés como líder de ese pueblo? El mero comandante. Así que yo lo que quiero dejarle claro hoy es que cuando Dios ha llamado a alguien, Él lo respalda. Porque Él es el que tiene trato directo con los pastores, cualquiera que sea, donde quiera que usted esté. Dios tiene trato directo con los pastores. Entonces, cuando usted se quiere meter a ser juez, usted se está metiendo en contra de los pastores, no. Se está poniendo en contra del que todo lo puede. Oiga lo que ocurrió. ¿Acaso no también, no solo por Él ha hablado, dijo María y Aarón? No ha hablado por nosotros y lo oyó Jehová. Es que Dios te ve y te oye. Versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros 3 del tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron y se pusieron enfrente. ¿Quién lo llamó? Venga, los voy a ungir a ustedes también, les voy a dar el mismo poder que le he dado a Moisés, les iba a decir. No, el Señor había llamado a Moisés y ahora estaba molesto porque aquellos estaban queriéndosele poner de tú a Moisés y eran sus hermanos en la carne. Entonces, hermano, yo solo quiero decirle, usted no es que le va a tener miedo a los pastores. No, usted sencillamente como congregación se tiene que ubicar. Dios a cada uno nos ha dado un papel específico. Desde ahí donde usted está, donde Dios lo ha llamado a servir, ahí usted le ha llamado a servir para apoyar la visión que Dios ha derramado sobre los pastores. Así funciona. Si un día el Señor lo llama a usted
para pastorear, para ministrar cualquier tipo en la obra del Señor, Dios va a derramar sobre usted la visión del trabajo que le ha encomendado. Y si le encomendó liderar a una congregación, el Señor le dio la visión ya para liderar y cuál es el trabajo que se va a ejecutar. Entonces la congregación, ¿dónde se tiene que alegrar servir? En lo que el Señor le ha puesto a usted dentro de la visión que el Señor derramó sobre los pastores. La palabra de Dios dice que un barco no puede ser gobernado por dos capitanes. ¿Para dónde va a ir? Los pastores están ahí, tienen una visión, Dios le dio una visión y dicen, así vamos a trabajar. Ay, ya vieron, otra vez miren lo que se le ocurrió, miren lo que vamos a hacer. Hermano, se va a desgastar. Qué bendición que usted haga lo que el Señor ponga en su corazón con alegría. Dígalo con alegría. Con alegría. Hasta la ofrenda tiene que ser con alegría. Una vez un pastor nos quería obligar por ahí a dar tanto, teníamos que poner ahí tanto, y puso una cuota, hasta un cartel allá cuánto nosotros teníamos que dar para la construcción. ¿Quién cree que daba con alegría, hermano? Se había perdido la visión. Porque lo que nosotros hacemos lo tenemos que hacer con alegría, obviamente sabiendo que el sentir de su corazón lo aprueba él. Sí, estaba el rótulo en la pared. Nelson González solo ha dado 2 cuotas, decía. El otro fulano ha dado 6 cuotas. Y ahí estaba anotado con una X el cuadrito. Entonces había una cuestión ahí, ¿verdad? Pero le estoy poniendo casos para que usted vea que lo que uno tiene que hacer, lo tengo que hacer con... entonces nosotros lo que hicimos con mi esposa... Teníamos una alcancía, esa alcancía dimos con alegría. Esa la llevamos con alegría, pero cuando nos ponen el cuadro y ¿qué es esto, verdad? Ya no era con alegría, esa ofrenda ya no la recibe el Señor. Lo que usted no da con alegría. Entonces procure usted hacer lo que el Señor pone en su corazón. Pero no juzgue sus pastores, sino reconózcalos. Y diga, el Señor los ha llamado, el Señor los ha encomendado y les ha dado una visión. Y les dijo el Señor, ¿a quiénes? No se me pierda la historia. A María y a Aarón, hermanos de Moisés, que estaban hablando en contra de Moisés. Oíd ahora mis palabras. Cuando hay entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés. Bendito Padre. Que les quede claro, les dijo. Que yo puedo usar a cualquier otro para dar palabra, pero le voy a hablar en visión, voy a hacer cualquier cosa, pero con este no se metan, les dijo. Porque oiga qué pasaba. No hacia mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, Dios bendito. Es que lo que usted tiene que tener cuidado es meterse a juzgar o hacerle la vida difícil a uno que es fiel delante del Señor. Tenga cuidado. Peléense entre allá, entre los que quieran, si quieren los del mundo, como sea. Pero cuando usted se mete con uno que toca el corazón de Dios, hay que tener cuidado. Nosotros que conocemos la palabra de Dios, el camino del Señor, tenemos que vivir, si el Señor dice que vivamos en amor, en unidad. Y si hay un hombre que está haciendo la obra de Dios, fiel al Señor, y usted trata de echarle zancadilla y de socavarlo, hermano, mejor no digo, no están aquí. No están aquí. Una vez le dije a los muchachos que trabajan conmigo, porque me llegaron rumores que algunos andaban robando en los proyectos. A hermana Karina le vinieron a contar. Y yo les dije, miren, yo soy un siervo del Señor. En una reunión les dije, yo soy un siervo del Señor. Y yo les dije, yo no me ando complicando con nadie allá en los proyectos. Pero sí es cierto que está pasando eso en los proyectos. Fácil, les dije, yo voy a orar al Señor que le quiebre las manos y le quiebre las patas. A los días le quebró una familia mía, hermano, le quebró la pierna. Pero el chiste, o sea, él le pasó eso porque andaba en malos pasos, ¿verdad? Y se andaba en la moto. Entonces, y le pasó por ahí, y a los demás empezaron, y el pastor dijo que iba a orar, que se quebrara. Esto se lo cuento como un chiste, pero tenemos que tener cuidado, hermano, que su corazón esté limpio de juzgar a los siervos del Señor. Versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos
y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo a Aarón: ¡Ah, Señor mío! No pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. ¿Qué le pasó a María? Inmediatamente se cundió de lepra. Usted sabe lo que era la lepra. Se podría la piel y la carne por haber pronunciado. Y dice que el Señor se enojó. Hermano, póngale atención a esto. ¿Qué estaban haciendo? Murmurando en contra de su hermano Moisés. ¿Y cómo describe él a Moisés? Como un hombre fiel. ¿Qué tenemos que cuidar nosotros? Mire, asegúrese de ser fiel usted, de honrar a Dios. Deje a los demás, que puede fallar el otro, pero usted sea fiel. Pero no vaya a ser usted hallado y yendo en contra de uno que está agradando al Señor. Entonces, para correr un poquito, vemos que el Señor entonces, hermano, le dejó caer la lepra a María. Y viene Moisés, como eran su hermano, le dice al Señor. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Moisés, el pastor. Respondió Jehová a Moisés. Oiga, esto es duro que le dijo el Señor. Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? ¿Qué le dijo el Señor? Sí, la voy a sanar, pero no es así solo porque vos me decís ahorita. 7 días, le dice. Si hubiera escupido, ¿acaso? Porque así decía la ley de ellos. Y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos, después del pueblo, que el pueblo partió. Entonces, hermano, hubo un juicio de parte de Dios, y todos saben, ¿verdad?, que María se sanó después, porque solo fue un juicio de parte de Dios, y dejar claro que el hombre que estaba siendo fiel, no tenían ellos por qué meterse con él. Primer lugar, dijimos, tenemos pastores, son hombres igual que nosotros, no los idolatre, pero tampoco usted tiene que decir: no, si son igual que nosotros, ¿cómo va a creer que me va a sujetar yo? No, la palabra de Dios dice que Dios tiene una mira específica con aquellos que Él ha ungido. Entonces, lo más prudente es que nosotros procuremos honrar a Dios, pero no meternos en contra ni socavar, mucho menos maliciosamente querer pegar en el tobillo de aquel que está honrando al Señor. Lo que no debemos también hacer es no honrarlos, porque la Biblia manda honrarlos. Estoy viendo el tiempo, que me quedan 10 todavía. Ya termino. Asegúrese, hermano, de honrar a sus pastores. Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que hablaron la palabra de Dios, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y acordarse de sus pastores no significa: ay, me estoy acordando del hermano Mario. No, significa de honrarlos. ¿Y cómo usted los honra? Sea generoso con sus pastores. La palabra del Señor nos enseña: ¿acaso pondrás bozal al buey que trilla? Dice. El apóstol Pablo dice: el obrero es digno de su salario. Por tanto, los que servimos en la obra del Señor, también, ¿por qué no podemos vivir de ella? El apóstol Pablo es incisivo en esto. Este es otro mensaje que tengo aparte. Pero así dice el apóstol Pablo. Nosotros no hemos hecho uso de ese derecho, les dice el apóstol Pablo. Pero si ustedes les dice, van a cosechar lo espiritual, ¿será acaso mucho que nosotros podamos cosechar de ustedes lo material? Les enseña el apóstol Pablo. Hermano, cuando usted viene a Cristo, es bien instruido, usted es bendecido. A usted le va bien en la vida, usted tiene abundancia. Imagínense que por gente como ellos, que vienen y se disponen a instruirle en el camino del Señor, a usted le va bien en la vida. Usted es multiplicado en todos los aspectos de la vida.
Y aún usted no va a reconocer y se va a poner tacaño. No, es que yo ya compré tantas manzanas de tierra, pero es que los pastores y ellos no trabajan, y no por ellos, por la enseñanza que te trajeron está siendo bendecido. Eso le dice el apóstol Pablo. ¿Será acaso mucho pedirle? Dice. Yo conocí el caso allá en mi familia, cómo ha funcionado. Gente llena de vicios, hermano, que nunca prosperó. Y luego, después de muchos años, los pastores visitando, predicando, la persona se convierte y ahora vemos un cambio. No solo en su vida personal, sino en su vida material, en sus bienes. Empezaron a crecer, pues sí, ya no le iban a dejar a la cantina el dinero, ya no lo botaban en la chiviada, ya no lo gastaban allá en otra mujer. Entonces empiezan a prosperar. ¿A causa de qué? A causa de la palabra que te fue enviada por los que el Señor envió, a causa de los pastores. ¿No será entonces justo que nosotros digamos, mire, estos hermanos el Señor los usó para mi bendición, hermano, aquí está? Yo conozco gente tan linda. Gracias, hermano, ustedes saben de quién hablo allá en Ajuluco. Y aquí también. Cómo nos han bendecido. Nos invitan solo para que vengamos a comer gallina. A mí me dicen, pastor, come gallina, y ya me hice cargo. Es cierto. Pero porque ustedes tienen la culpa. Ay, me llaman, hermano, venga a comerse una gallina. Yo vengo, desde allá vengo y me vengo a comer una gallinita. Porque sé que es el corazón agradecido que está diciendo, yo reconozco que por el trabajo que vinieron a hacer, yo estoy bendecido hoy. Venga a comerse una gallina. Y me la como, fíjese. Y cuando no me la termino, me la ponen en una bolsa que me la lleve a comer en mi casa. Y otros me la dan ahí de cuartizada nomás. Pero así tiene que ser, hermano, en la obra del Señor. La palabra entonces nos enseña a tener cuidado a nuestros pastores. Filipenses 4:16. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Dígame. Esto lo decía el apóstol Pablo. No es que busco yo, dice Pablo, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, porque la palabra de Dios dice que dando es como recibimos. Y qué mejor forma de dar es que aquellos que son fieles con el Señor. El Señor dice, dando es como recibimos, pero no le vaya a dar al maleante, al malacate allí. Usted por verse bueno le va a dar a cualquier gente. No, usted siembra mejor cuando ve a alguien que es fiel a Dios y usted dice, no hombre, justo es para que esto siga, para que esto avance. Yo a este fiel a Dios yo le doy, no le digo a los pastores, le digo a uno que sea fiel a Dios. Y usted lo ve fiel y usted dice, Señor, aquí hasta misioneros tienen aquí usted, gente fiel a Dios, y usted diga, no, esta muchacha yo la apoyo para que se vaya hasta donde el Señor la vaya a mandar. Señor, aquí va, aquí está. A las personas fieles al Señor. Entonces dice el apóstol Pablo a Filipenses, no es que yo busque fruto para mí, sino que abunde en vuestra cuenta, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, dice el apóstol Pablo. Mi Dios pues os suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo también a los Corintios? 9:11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si secáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Aquí el apóstol Pablo está hablando de algo bien práctico que nos toca aquí. Levánteme la mano, ¿cuántos pagan IVA? Levánteme la mano, ¿cuántos pagan IVA? Levanten la mano todos pagamos IVA. Hasta los niños. ¿Compras churros tú o qué vas a comprar a la tienda? ¿Qué compras? ¿Galletas, soda, qué compras? Si el niño va y compra un churro, ahí está pagando el 13% de IVA, impuesto. Todo lo que usted consume, su jabón, todo lo que usted compra, lleva el 13% de impuesto. Y eso es lo que está hablando el apóstol Pablo aquí. Si otros gozan de este derecho, dice el apóstol Pablo, cuanto más nosotros. Ahora quiero hacerle la reflexión. Usted paga desde ya el 13% de todo lo que gasta.
Entonces usted no puede decir, no, esto es mucho para llevárselo a los pastores. No, pregunte cuánto ha gastado en el mes o en el año y sáquele el 13%. Eso es lo que usted ha dado para allá, para el gobierno. Entonces, ¿y será entonces justo que yo esté con 5 pesos, me tiemble la mano, si al gobierno le da 2.50? Solo por ponerle un ejemplo. Haga el 13% de lo que usted ha gastado porque ya lo dio. Y eso es lo que está enseñando el apóstol Pablo acá. ¿Cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo. Digan amén. Por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Es decir, que los pastores no llegamos a exigir. Los pastores no llegamos a pedirle desmedidamente a la congregación. ¿Por qué? Aquí lo aclara el apóstol Pablo. Por no ponerle obstáculo al evangelio. Los pastores estamos dispuestos a aguantar hambre. Yo no me estoy quejando acá. El Señor me ha bendecido, a ellos los ha bendecido. Yo no los veo desnutridos ni mal vestidos. Hasta un troca roja veo parqueada ahí abajo. El Señor lo bendice a uno de cualquier manera, pero la congregación debería estar involucrada en bendecir a sus pastores, porque es justo. Y dice el apóstol, nosotros no hemos hecho uso del derecho por no poner obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Y les voy a decir hoy, palabra de Dios. No me va a contestar usted. ¿Qué estoy leyendo? 1 Corintios capítulo 9, versículo 14. El apóstol Pablo está instruyendo para que la iglesia sea bendecida. Usted cuando es tacaño no es bendecido. Cuando es tacaño no es bendecido. Usted puede acumular un montón de riqueza y no ser bendecido, porque el tacaño ni para él disfruta lo que tiene. Usted tiene que aprender a ser generoso, eso agrada a Dios. Que usted sea desprendido, no estar pegado a lo material. Algunos guardaron el dinero y las cucas y los ratones se lo comieron porque lo enterraron para que no se los quitaran. Y él cuando se murió comiendo puros frijoles y tortilla con sal y se fue y dejó las cantidades de dinero. Otro lo disfrutó sin que le hubiera costado. Pero qué bonito es cuando el Señor te bendice y el Señor te guía y tú con un corazón generoso bendices aquí la obra de Dios, bendices al siervo de Dios. Yo no digo que le des todo y te quedes sin comer, digo que tengas un corazón generoso, eso te va a traer más bendición. Amén. Le estoy contando lo que yo he vivido. Así he vivido mi vida, el Señor me ha bendecido. Y sigo haciéndolo. No puedo darle números, pero sigo haciéndolo. Con mi esposa un día de esto le di una cifra ahí, porque no quiero llevar contabilidad de eso, pero solo para ver un cálculo que estábamos haciendo para una decisión que íbamos a tomar. Si seguir dando a estos proyectos o a los misioneros, en esta próxima vez, hice un número así nada más del año en el cuadro que llevo, y dijimos, sí, hay que darle a los misioneros. Pero tiene que ser así su corazón, dispuesto. No haga número, hermano. Le digo, yo llevo un cuadro, pero no lo he querido totalizar. No quiero saber cuánto ayudo. No quiero saber. Solo sé que tengo tanto y lo distribuyo para aquí, lo distribuyo para allá. Bueno, algunos aquí saben que estamos ayudando para acá también. Pero no quiero saber cuánto he dado. No quiero totalizar ese cuadro. Solo sé, tengo, distribuyo para aquí, para allá, para allá. Ya estuvo. Porque el Señor es el que se encarga de bendecir. Hasta más feliz vive usted, hermano, cuando da. El tacaño, hermana, está pensando, mire, no me puede dar en 15 lo que vale 16 centavos. Viva libre. El hermano puso el ejemplo acá, la viuda pobre. Unos venían y tiraban de lo que les sobraba, pero el Señor lo estaba mirando. La viuda pobre lo puso. ¿Y por qué le agradó al Señor? Porque lo puso sabiendo para quién era. No dijo, estos sotanudos que están allí, ellos se van a gastar el pisto. Estos pastores, mire, para que ellos se van a gastar el pisto. No.
Usted sabe que eran corruptos los que estaban administrando allí en Israel en ese tiempo. Ustedes saben que eran corruptos porque la Biblia lo muestra. Pero la viuda, sabiendo que corruptos administraban ahí, ella lo trajo para él y lo depositó, porque ahí se depositaba, pero ella lo entregó a él y dice que agradó al corazón del Señor. Hermano, qué bendición es cuando el Señor se alegre con lo que tú haces. Cuando el Señor aplauda ahí arriba y diga, mire, ponga su nombre usted allí. Mire qué bendición la actitud de fulano en la tierra. Bendígamelo, bendígamelo. A los ángeles protéjanlo, líbrenlo del peligro. Apártenle la peste, apártenle la enfermedad, cuídenle sus hijos. Arriba en el cielo, porque usted está siendo fiel y está tocando el corazón de Dios. Resuélvanle los líos a este. Tiene una amenaza ya, móchenle allá al que le quiere hacer daño a este. Así funciona el mundo espiritual cuando usted honra y agrada el corazón de Dios. Y me voy a quedar hasta ahí porque si no hago vigilia. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Hermano, hay uno que nos ha costado esto. El que es arrogante, el que es orgullosito, al que es prepotente, al que es gritón, mandón, esta palabra no le encaja. Pero como les digo otra vez, palabra de Dios. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores. Usted tiene que conocer si es pastor o es salteador. Aquí manda obedecer a quiénes. Al pastor, al salteador no. Al pastor dice, y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Dice que usted tiene que obedecer, tiene que apoyar sin quejarse, porque quejarse no le es provechoso. El murmurón en la congregación, usted cuente que usted le va a ver la ruina, la ruina, la ruina. Porque anda murmura. Aquellos que hacen división de iglesia, ¿se ha fijado usted? Empiezan a murmurar, terapian unos grupitos aquí y se lo llevan por allá. Él mismo la congregación, y la congregación aquí sigue. Y él se va con un puñito para allá. No lo vas a ver prosperar. No prospera, porque aquí está escrito ya. No os es provechoso. Se me acabó. Bendito Dios, muchas gracias le damos, Señor. Gracias por permitirnos estar en una congregación. Gracias, papá, por salvarnos un día sin merecerlo. Gracias porque usted ha establecido siervos valientes, Señor, que nos instruyan con su palabra. Y sé que de acá mismo, de esta congregación, usted seguirá levantando hombres y siervos útiles, Señor, dispuestos a llevar el evangelio y a no poner obstáculo también al evangelio. Suplico hoy, mi Dios, que usted obre en cada corazón de mis hermanos que han sido alcanzados por esta palabra, y que usted pueda bendecirlos para vivir con libertad, mi Dios, para honrarle a usted, apoyando la obra que usted ha dejado en esta tierra y honrando a aquellos que le son fieles a usted, apoyándolo, Señor, en el ministerio y también sobrellevando las cargas de ellos. Padre, ayúdenos.